Muy buenas, yo soy Carlos, Привет, yo soy Alina y esto es Blablamos, el podcast dedicado al entretenimiento con temas de música, series, películas turismo. y muchas cosas más. Comenzaremos con una serie de episodios referidos a la historia de la música. Y sin más preámbulos, el día de hoy hablaremos sobre la música en la prehistoria. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas prehistoria de la música? ¿Qué sabes de la prehistoria de la música? ¿Sabías que aún existe una tribu en África que todavía utiliza instrumentos de la prehistoria? Todo esto y más en este episodio. ¡Empezamos! Se considera prehistoria de la música desde el año 50.000 hasta el año 5000 a.C. Sin embargo, expertos en el tema opinan que cuando apareció el lenguaje muy posiblemente también se hayan originado las primeras formas de música vocal, entre el año 150.000 y 50.000 a.C. Entonces, se podría dar una hipótesis de que la música y el lenguaje evolucionan juntos. Como al inicio no existían instrumentos, la música se hacía solo con la voz y percusión corporal. Y además, la voz se considera como instrumento cuando se comienza a hacer cambios de tono, o sea, cuando se empieza a hacer voces más agudas o más graves, dependiendo del motivo o la situación en la que nuestros antepasados se encontraban. Muchos científicos creen que los seres humanos empezaron a imitar a los animales y así comenzaron a desarrollar su voz para utilizarla en las actividades cotidianas. Y para los habitantes de la prehistoria, danzar y cantar eran símbolos de vida, mientras que la quietud y el silencio simbolizaban la muerte. ¿Sabes qué? Aquí muy interesante como el silencio. Bueno, Cuando se desarrollaron un poco más, la música comienza a formar parte de día a día y la empiezan a utilizar en rituales de caza, de guerra, de enterramientos y de lluvia, donde se danzaban y cantaban hasta el agotamiento. sí, y estas manifestaciones musicales servían para exteriorizar sus sentimientos, miedos o deseos a través de la música. Comenzaba a tener relación con los sentimientos humanos. Y Alina, ¿sabes cómo se ha intentado comprobar esta información estudiada por años? Sí, claro. Pues algunos científicos han estudiado a tribus de África, donde han podido notar que dentro de su cultura ellos aún utilizan la música de una manera prehistórica en sus actividades cotidianas, como cuando trabajan en el campo, en fiestas, entierros, entre otras cosas. Bueno, y al haber aprendido un poco más de esta tribu africana, podemos darnos cuenta que la música es algo que nos ha acompañado siempre. Prácticamente hemos evolucionado junto con ella y aún perpetua desde sus orígenes. Y según estudios, la aparición de la música está relacionada de alguna manera con los mecanismos de aprendizaje y la memoria, pero todavía no existen respuestas a todas las preguntas que tenemos de nuestra prehistoria. Continuando, en las pinturas rupestres de Schubert, Francia, que datan del año 32.000 a.C., se cree que quienes las dibujaron pueden haber utilizado el canto como una vital manera de saber dónde te encontrabas dentro de un laberinto de cavernas. Y en el 2008, científicos especialistas en acústica hicieron un extraordinario descubrimiento sobre las pinturas de Schubert que a continuación Alina nos va a contar. Descubrieron que las pinturas, al estar ubicadas dentro de una enorme e inaccesible red de túneles, se encuentran localizadas en los puntos de mayor resonancia para que el canto o la voz pudiera resonar por todo el sistema subterráneo, desde estos puntos especiales, rebotando y generando eco. Y además, otra cosa interesante es que en estas cavernas, además de su increíble acústica y resonancia, también se encontraron unos objetos que hasta el día de hoy aún se conservan y nos hace pensar en lo evolucionados que eran en ese entonces nuestros antepasados prehistóricos. Estos objetos se llamaban instrumentos musicales. Los
primeros instrumentos musicales, además de la voz y el propio cuerpo de las personas, fueron objetos de la naturaleza como troncos, semillas, conchas o utensilios que fabricaban con los que podían producir sonido, por ejemplo, huesos y piedras. Y podemos clasificar a estos instrumentos de la prehistoria de la música como idiófonos o de golpeteo rítmico, que son aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Primordialmente fue la percusión corporal, pies y palmadas con ambas manos o sobre los muslos, además de palos, varas o huesos contra troncos o sonajas de semillas o piedras. Membranófonos, o conocidos también como tambores, fabricados a partir de una membrana de piel tirante sobre una nuez de coco, o fabricando la caja de resonancia a partir de un tronco de árbol hueco. También cordófonos o instrumentos de cuerda, que a partir de los arcos de caza se crearon arcos musicales que se tocaban pulsando la cuerda o frotándola con un arco, y a esto se les considera como el comienzo de todos los instrumentos de cuerda. Aerófonos o instrumentos cuyo sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire, o sea, soplando. Uno de los primeros instrumentos conocidos de este tipo es la flauta, que en un principio fue construida con un hueso o cañas de diferentes tamaños y posteriormente con agujeros. Y bueno, también se han encontrado prototipos de trompas, que son parecidos a los trombones, fabricados a partir de cuernos de animales como de bovinos, y que servían tanto como instrumentos de señales sonoras como para instrumentos musicales. Ahora continuaremos con los hallazgos de instrumentos de esta era. Y los más antiguos fueron las flautas, fabricadas con falanges de animales o con huesos de pata de reno prehistórico. Producen un solo sonido, siendo más un instrumento de señal sonora para avisar que de música. Y del último periodo glacial provienen las primeras flautas de orificio hendido. Además, también se ha demostrado en la cultura auriñaciense la existencia de flautas tubulares de hueso con 3 o 5 orificios, como instrumentos puramente melódicos, o sea, se podría decir que eran pentatónicos. Se han encontrado diversas flautas de hueso y otros instrumentos musicales en distintas partes de Europa, como en Ulm, Alemania, o Mesum, Ucrania. Y uno de los datos más relevantes e importantes es que la flauta más antigua y comprobada por la comunidad científica es una pieza realizada a partir de un cúbito de cisne, datada en 36.000 años antes de Cristo, en Geisenklosterle, en Alemania. Además de una flauta realizada sobre el radio de un buitre y otra de marfil de mamut, que datan del año 43.000, con lo que son consideradas como el vestigio más antiguo de un instrumento musical. Y también en 1995 se encontró en una cueva de Eslovenia una flauta con una antigüedad de 43.100 años antes de Cristo. Sin embargo, muchos investigadores no aseguran que esto sea un instrumento musical. Increíble. Para terminar con los instrumentos musicales, se creen que los primeros instrumentos musicales que se crearon fueron los de percusión, y sea de madera, piedra o pieles. Carlos, ¿por qué no encontraron otro tipo de instrumentos? Pues, bueno, porque es difícil demostrar que una piedra fuese utilizada para producir sonido y crear un ritmo. Peor aún, de la madera o pieles no quedan vestigios, ya que su conservación es casi imposible. Por este motivo, es muy difícil demostrar la existencia de estos instrumentos, a diferencia de los de vientos como silbatos o flautas. Esa es la respuesta del por qué no se han podido encontrar otro tipo de instrumentos, Alina. Gracias. Finalmente, hay un gran debate en la comunidad científica sobre la aparición y uso no solo de los instrumentos musicales, sino también de la música. Además, que muchos asocian cualquier representación artística, incluyendo la música, como una capacidad exclusiva de Homo sapiens. Pues eso no lo pensamos todos y bueno, estas creencias se basan en la existencia de una cultura musical muy arraigada en esta especie y como el sonido no fosiliza y no deja registro,
A excepción de los instrumentos, habrá que esperar nuevos hallazgos para tener más información y si tenían las capacidades necesarias para la producción de música. Y sí, lo que no podemos afirmar es que solo el Homo sapiens está capacitado para generar música, ya que no parece descabellado pensar que nuestros antepasados prehistóricos fabricaban instrumentos con la única función de producir sonido y que no tenían sentido artístico. ¿Sabías que? En la tribu africana Lobi de Burkina Faso aún utilizan instrumentos musicales de la prehistoria. ¿Sabías que? Los litófonos son piedras sonoras de la prehistoria que se utilizaron como percusiones. ¿Sabías que? En Tenerife, España, podemos encontrar piedras sonoras como restos arqueológicos. ¿Sabías que? En los 80s, el grupo español El Taller Canario de Canción o Taller Canario utilizó piedras sonoras en su música. En conclusión, la música nace con el ser humano. Según todo lo que hemos revisado, la música se encuentra prácticamente desde siempre con nosotros, porque viaja a través del tiempo y del espacio. Es por eso que es una manifestación cultural universal. Y de ahora en adelante, cada vez que hablemos de prehistoria, pensaremos en nuestros antepasados de manera diferente, y que los instrumentos musicales tienen una historia mucho más larga de lo que pensábamos. Esto fue Hablamos. Si antes no sabíamos nada, ahora sabemos algo. Y si sabíamos algo, ahora sabemos más. nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify. Hasta la próxima.